En una pequeña iglesia del centro de la ciudad, mientras las campanas repicaban anunciando lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, Eduardo nunca imaginó que se convertiría en el protagonista de una humillación que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Los invitados susurraban entre ellos, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse, mientras él esperaba nervioso en el altar, ajustándose la corbata una y otra vez con manos temblorosas. La música comenzó a sonar y todos los ojos se dirigieron hacia la entrada de la iglesia. Ahí estaba ella, radiante en su vestido blanco, caminando lentamente por el pasillo central. Pero algo en su mirada era diferente, algo que Eduardo no supo interpretar en ese momento. Sus padres sonreían orgullosos desde la primera fila, mientras los amigos de ambas familias grababan cada segundo de lo que creían sería una ceremonia perfecta. El ambiente estaba cargado de expectativa y felicidad, pero también de algo más que nadie podía definir con exactitud. Durante meses habían planeado este momento. Eduardo había trabajado horas extras para poder costear la boda de sus sueños, había elegido personalmente cada detalle, desde las flores hasta la música, pensando únicamente en hacer feliz a la mujer que amaba. Recordaba las noches en vela diseñando su futuro juntos, las conversaciones sobre los hijos que tendrían, la casa que comprarían, los viajes que harían. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto tal vez. Cuando ella llegó al altar, algo en su expresión hizo que Eduardo sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. No era nerviosismo típico de una novia, era algo más profundo, más oscuro. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, pero sus voces parecían lejanas, como si vinieran de otro mundo. Los invitados permanecían en silencio absoluto, algunos comenzando a notar que algo no estaba bien, aunque sin poder identificar exactamente qué era. Si alguien tiene alguna objeción para que esta pareja no se una en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, pronunció el sacerdote con solemnidad. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Ella levantó la mano lentamente, con una sonrisa que helaba la sangre, y pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre: yo tengo una objeción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor, como si cada segundo se alargara eternamente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la iglesia como ondas en un estanque. Los familiares se miraban unos a otros con confusión y horror, sin poder creer lo que estaban presenciando. Eduardo intentó hablar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Esta era la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida, la persona en quien había depositado toda su confianza y amor. No puedo casarme contigo, continuó ella, con una voz firme que contrastaba dramáticamente con la situación. Porque hay algo que necesitas saber, algo que he estado ocultando durante todo este tiempo. Las palabras cayeron como bombas en el ambiente festivo, destruyendo en segundos lo que había tomado meses construir. Eduardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho, pero al mismo tiempo, una parte de él necesitaba saber la verdad. Por dolorosa que fuera, los fotógrafos dejaron de tomar fotos, los videógrafos bajaron sus cámaras, y hasta los niños pequeños parecían entender que algo terrible estaba ocurriendo. La música de fondo se había detenido, dejando únicamente el sonido de la respiración agitada de los presentes y los sollozos ahogados de algunas mujeres en la congregación. Eduardo podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos como tambores de guerra. Durante los últimos 6 meses, prosiguió ella, sin mostrar ni una pizca de remordimiento, he estado viviendo una doble vida. He estado con alguien más, alguien que conoces muy bien. La revelación golpeó a Eduardo como un tsunami emocional. No solo había sido traicionado, sino que la traición había sido cuidadosamente planeada y ejecutada durante meses, mientras él trabajaba incansablemente para crear el futuro perfecto que creía compartir con ella. Los invitados comenzaron a ponerse de pie, algunos tratando de salir discretamente de la iglesia, otros paralizados por la morbosa fascinación de presenciar tal drama en vivo. Eduardo podía ver las caras de shock y compasión dirigidas hacia él, pero también notaba las miradas de curiosidad mórbida de quienes querían saber más detalles del escándalo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Él está aquí hoy, añadió ella, dirigiendo su mirada hacia la congregación. Está sentado entre nuestros invitados, fingiendo ser tu amigo, cuando en realidad hemos estado planeando nuestro escape juntos. Eduardo siguió su mirada, escaneando las caras de las personas que había invitado, buscando alguna pista de quién podría ser el traidor. Cada rostro familiar ahora le parecía sospechoso, cada expresión de compasión podría estar ocultando la culpabilidad del engaño, pero lo que Eduardo no sabía en ese momento, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que esta humillación pública sería solo el comienzo de una historia que cambiaría completamente el curso de su vida.
Los eventos que estaban a punto de desarrollarse en los próximos minutos no solo revelarían la verdadera identidad del traidor, sino que desencadenarían una serie de acontecimientos que nadie en esa iglesia podría haber predicho, convirtiendo al hombre humillado en el altar en alguien completamente diferente, alguien que ella jamás volvería a reconocer. La tensión en la iglesia se podía cortar con un cuchillo mientras Eduardo permanecía inmóvil en el altar, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Su mente viajó instantáneamente a los últimos meses de su relación, buscando desesperadamente las señales que había pasado por alto. Recordaba las llamadas telefónicas que ella terminaba abruptamente cuando él entraba a la habitación, las excusas constantes para llegar tarde a casa, y esas noches en las que decía estar con sus amigas pero regresaba con un perfume diferente al que normalmente usaba. Todo comenzó a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Las reuniones de planificación de la boda a las que llegaba distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Los momentos íntimos que se habían vuelto cada vez más escasos y forzados. Incluso recordaba la vez que la encontró llorando sin explicación aparente, y cuando le preguntó qué le pasaba, ella simplemente dijo que estaba nerviosa por la boda. Ahora entendía que no eran lágrimas de nerviosismo, sino de culpabilidad. Eduardo había conocido a Sofía hace 3 años en el trabajo. Ella era la nueva empleada del departamento de contabilidad, y él trabajaba en ventas. Al principio, su relación había sido profesional, pero gradualmente se habían acercado durante los descansos para el café y las cenas de la empresa. Recordaba vívidamente la primera vez que él la invitó a salir, como había tartamudeado nerviosamente mientras le preguntaba si quería acompañarlo a cenar. Ella había sonreído de esa manera que le derretía el corazón, y esa sonrisa se había convertido en su adicción durante los siguientes 3 años. Los primeros meses de su relación habían sido como un cuento de hadas. Sofía era inteligente, divertida, y parecía entender perfectamente el sentido del humor peculiar de Eduardo. Compartían los mismos gustos en películas, les encantaba cocinar juntos los fines de semana, y tenían largas conversaciones sobre sus sueños y aspiraciones. Eduardo había pensado que había encontrado a su alma gemela, la persona con quien quería envejecer. Por eso, cuando le propuso matrimonio hace un año, lo hizo con la certeza absoluta de que ella era la mujer de su vida. La propuesta había sido perfecta, al menos eso creía él en ese momento. La había llevado al mismo restaurante donde tuvieron su primera cita, había arreglado todo con el personal para que sirvieran su postre favorito con el anillo escondido dentro. Cuando ella dijo que sí, llorando de felicidad, Eduardo sintió que su vida finalmente tenía el propósito que había estado buscando. Ahora, parado en ese altar, se preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o simplemente parte de una actuación magistral. Durante el año de compromiso, Eduardo se había volcado completamente en los preparativos de la boda. Había trabajado turnos dobles para ahorrar dinero extra, había visitado docenas de lugares para la recepción, había probado pasteles hasta el cansancio, todo porque quería que fuera perfecto para ella. Mientras tanto, Sofía parecía menos entusiasmada con cada decisión que tomaban. Al principio, Eduardo lo atribuyó al estrés normal de planificar una boda, pero ahora veía que su desinterés tenía una razón mucho más siniestra. Rodrigo, pronunció Sofía lentamente, y el nombre resonó por toda la iglesia como un eco de traición. Eduardo sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Rodrigo era su mejor amigo desde la infancia, el hombre que había estado a su lado durante los momentos más difíciles de su vida, quien iba a ser su padrino de bodas. El mismo Rodrigo que estaba sentado en la primera fila, que había ayudado a planificar su despedida de soltero, que había dado un discurso emotivo la noche anterior hablando sobre la amistad verdadera y el amor eterno. Los ojos de Eduardo se dirigieron automáticamente hacia donde estaba sentado Rodrigo, y lo que vio confirmó sus peores temores. Su supuesto mejor amigo no mostraba sorpresa ni shock como el resto de los invitados. En su lugar, había una expresión de culpabilidad mezclada con algo que parecía alivio. Rodrigo evitaba hacer contacto visual, mirando hacia el suelo con las manos entrelazadas, como un niño que había sido descubierto haciendo algo malo. La traición se sentía doble, triple incluso. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino también al amigo en quien más confiaba. Eduardo recordó todas las veces que Rodrigo había visitado su casa durante los últimos meses, supuestamente para ayudar con los preparativos de la boda. Todas esas tardes cuando Eduardo trabajaba hasta tarde y llegaba a casa para encontrar a Rodrigo y Sofía viendo televisión juntos, riéndose de chistes internos que él no entendía. Las miradas que intercambiaban y que él había interpretado como complicidad amistosa, ahora cobraban un significado completamente diferente, pero había algo más en la expresión de Sofía, algo que Eduardo no podía descifrar completamente. No era solo la satisfacción cruel de alguien que había logrado herir profundamente a otra persona. Había una urgencia en sus ojos, como si esta revelación pública fuera solo el primer acto de algo mucho más grande. La forma en que miraba constantemente hacia la puerta de la iglesia sugería que estaba esperando algo o a alguien más.
Eduardo se dio cuenta de que varios de los invitados también habían notado algo extraño. Su hermana menor, que estaba sentada con sus padres, lo miraba con una expresión de preocupación que iba más allá de la compasión por la humillación que estaba sufriendo. Era como si ella supiera algo que él no sabía, como si hubiera captado una señal que se le había escapado. Incluso el sacerdote parecía incómodo, no solo por la situación inusual, sino por algo más que no podía identificar. Los padres de Sofía, que deberían haber estado devastados por el comportamiento de su hija, mostraban una compostura extraña. No parecían sorprendidos por la confesión, lo que sugería que ya sabían lo que iba a pasar. Esto añadía otra capa de traición a la situación. No solo había sido engañado por su prometida y su mejor amigo, sino que toda una red de personas había estado involucrada en mantener el secreto, convirtiendo lo que debería haber sido su día más feliz en una elaborada humillación pública. El sonido de pasos acercándose por el pasillo central interrumpió los pensamientos de Eduardo. Alguien más estaba entrando a la iglesia, y por la forma en que Sofía sonrió al escuchar los pasos, Eduardo supo que lo que había sucedido hasta ahora era solo el comienzo de una revelación aún más devastadora que estaba a punto de desarrollarse ante los ojos de todos los presentes. Los pasos que se acercaban por el pasillo central resonaban como tambores de guerra en el silencio absoluto de la iglesia. Eduardo no se atrevía a voltear, pero podía sentir como todos los invitados dirigían su mirada hacia la entrada. La sonrisa de Sofía se hacía más amplia con cada paso que se escuchaba, y esa expresión de satisfacción cruel en su rostro le confirmaba a Eduardo que lo peor aún estaba por venir. Sus piernas comenzaron a temblar, no sabía si de rabia, de dolor o de la anticipación de descubrir qué más le tenía preparado el destino. Rodrigo finalmente levantó la vista del suelo y sus ojos se encontraron con los de Eduardo por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. En esa mirada, Eduardo pudo ver no solo culpabilidad, sino también miedo. Su antiguo mejor amigo parecía tan nervioso como él, lo que sugería que tal vez Rodrigo tampoco sabía completamente lo que estaba a punto de suceder. Esto era desconcertante porque si él era el amante secreto, ¿por qué parecía tan sorprendido por los eventos que se estaban desarrollando? Los pasos se detuvieron justo detrás de Eduardo, y finalmente se armó de valor para voltear. Lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Era el señor Mendoza, el padre de Sofía, pero no venía solo. Detrás de él caminaba un hombre elegantemente vestido que Eduardo no reconocía, alguien mayor que él, con un traje costoso y una presencia que comandaba respeto. La forma en que Sofía lo miraba no era la misma manera en que había mirado a Rodrigo. Esta mirada estaba llena de una admiración diferente, más profunda, más real. «Permíteme presentarte a alguien muy importante», dijo Sofía, dirigiéndose a Eduardo pero hablando lo suficientemente alto para que toda la iglesia pudiera escuchar. «Este es Santiago Herrera, mi verdadero prometido». Las palabras cayeron como una bomba nuclear en el ambiente ya tenso de la iglesia. Eduardo sintió como si el mundo se desplomara a sus pies. No solo había sido engañado, no solo había sido humillado públicamente, sino que había sido utilizado como una pantalla para ocultar una relación con alguien completamente diferente. Santiago Herrera se acercó al altar con la confianza de alguien que estaba acostumbrado a tomar el control de cualquier situación. Eduardo había escuchado ese nombre antes, pero no podía recordar dónde. Era uno de esos nombres que sonaban familiares pero que no lograba ubicar en su memoria. La forma en que se movía, la manera en que todos en la iglesia parecían reconocerlo, sugería que era alguien importante, alguien con poder e influencia que Eduardo no poseía. Santiago es el dueño de la empresa constructora más grande de la ciudad, continuó Sofía, como si estuviera presentando a una celebridad. También es casado y tiene 3 hijos, pero eso nunca fue un problema para nosotros. La crueldad en sus palabras era palpable. No solo había destruido la vida de Eduardo, sino que aparentemente no le importaba destruir también la familia de Santiago. La frialdad con la que hablaba de romper un matrimonio y afectar a 3 niños inocentes mostraba una falta de empatía que Eduardo nunca había visto en ella antes. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Era una pregunta simple pero que englobaba todo su dolor, su confusión, su necesidad desesperada de entender cómo había llegado a este momento. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba pena y desprecio, como si fuera un niño pequeño que no entendía las complejidades del mundo adulto. «Porque tú nunca podrías darme lo que él puede», respondió ella sin vacilación. «Trabajas en ventas, Eduardo. Vende seguros de vida a personas que apenas pueden pagarlos. Santiago me puede ofrecer una vida de lujo, viajes alrededor del mundo, una casa en la playa, todo lo que siempre he soñado». Sus palabras eran como dagas que se clavaban directamente en el corazón de Eduardo. Durante 3 años, él había pensado que el amor que compartían era suficiente, que no necesitaban lujos materiales para ser felices juntos, pero entonces Eduardo se dio cuenta de algo que no tenía sentido. Si Sofía estaba enamorada de Santiago y quería una vida de lujo con él,
¿por qué había llegado hasta el altar? ¿Por qué no había simplemente terminado la relación meses atrás? ¿Cuál era el propósito de esta humillación pública tan elaborada? Había algo más detrás de todo esto, algo que aún no había sido revelado y que probablemente sería aún más devastador que lo que ya había escuchado. La respuesta comenzó a revelarse cuando Santiago tomó la palabra por primera vez. Su voz era profunda y autoritaria, el tipo de voz que estaba acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Eduardo, hay algo más que necesitas saber, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Esta boda no fue cancelada solo por capricho. Fue cancelada porque necesitábamos que estuvieras aquí, en este momento específico, con todos estos testigos presentes. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Santiago tenían un tono ominoso que sugería que esta humillación había sido cuidadosamente planeada con un propósito específico. No era solo crueldad gratuita, era parte de un plan más grande. Sus ojos se dirigieron automáticamente hacia Rodrigo, quien ahora parecía aún más nervioso que antes. Su supuesto mejor amigo sabía algo, eso era evidente, pero su expresión sugería que tal vez él también había sido engañado de alguna manera. Verás, continuó Santiago, durante los últimos meses no solo he estado teniendo una relación con tu prometida. También he estado investigando tu vida, tu trabajo, y especialmente tus finanzas. Eduardo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Por qué alguien como Santiago Herrera estaría interesado en las finanzas de un vendedor de seguros? ¿Qué podría tener el que le interesara a un empresario millonario? La iglesia estaba tan silenciosa que se podía escuchar el sonido de una aguja cayendo al suelo. Los invitados parecían hipnotizados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos, pero también había una sensación de incomodidad creciente. Algunos comenzaron a buscar discretamente sus teléfonos, tal vez pensando en llamar a la policía o simplemente documentar lo que parecía estar convirtiéndose en algo mucho más serio que una simple ruptura romántica. Eduardo notó que su hermana se había levantado de su asiento y se acercaba lentamente al altar. Su expresión era de preocupación genuina, pero también había algo de determinación en sus ojos, como si finalmente hubiera decidido intervenir en una situación que había estado observando desarrollarse durante demasiado tiempo. Esto le dio a Eduardo una pequeña esperanza de que tal vez no estaba completamente solo en esta pesadilla, de que al menos una persona en esa iglesia estaba de su lado, pero Santiago aún no había terminado de hablar, y por la forma en que sonreía, Eduardo supo que la revelación más devastadora aún estaba por venir. El empresario se acercó más a él, lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar su respiración, y susurró algo que solo Eduardo pudo escuchar: espero que hayas disfrutado tu última noche de libertad, porque después de hoy, tu vida nunca volverá a ser la misma. Las palabras del sacerdote cayeron como un rayo en medio de la tormenta emocional que ya había devastado a Eduardo. Su padre, quien supuestamente había muerto en un accidente cuando él tenía solo 8 años, seguía siendo un misterio doloroso en su vida. Su madre nunca había querido hablar mucho sobre él, siempre cambiando el tema cuando Eduardo hacía preguntas sobre su herencia o sobre por qué vivían con tan pocos recursos si su padre había sido un hombre trabajador. Tu padre era propietario de varios terrenos en las afueras de la ciudad, continuó el sacerdote con voz temblorosa. Terrenos que ahora valen millones debido al desarrollo urbano que se ha expandido hacia esa área. Santiago ha estado tratando de comprar esas propiedades durante años, pero legalmente siguen siendo tuyas. El problema es que los documentos originales de propiedad desaparecieron hace mucho tiempo, y sin ellos, es casi imposible reclamar lo que te pertenece. Eduardo sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Durante años había vivido modestamente, trabajando duro para llegar a fin de mes, sin saber que era el legítimo propietario de terrenos que valían una fortuna. Santiago no solo había orquestado esta elaborada traición para humillarlo, sino que había estado tratando de robarle una herencia que ni siquiera sabía que poseía. Todo comenzaba a tener sentido: la relación falsa con Sofía, la manipulación de Rodrigo, el fraude plantado en su trabajo, todo había sido parte de un plan para desacreditarlo antes de que pudiera descubrir la verdad sobre su herencia. Los documentos están en la sacristía, dijo el sacerdote, mirando directamente a Santiago con una expresión de desafío que sorprendió a todos los presentes. Tu padre me los confió antes de morir, con instrucciones específicas de entrega. Los a Eduardo cuando cumpliera 30 años o cuando alguien tratara de robarle lo que le pertenece. Creo que hoy califican ambas condiciones. La confesión del sacerdote fue como una bomba que destruyó completamente los planes de Santiago. Santiago se puso pálido por primera vez desde que había entrado a la iglesia. Su aire de confianza y superioridad desapareció instantáneamente, reemplazado por una expresión de pánico mal disimulado. «Eso es imposible», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Esos documentos fueron destruidos hace años. Yo mismo me aseguré de eso cuando compré la propiedad a través de intermediarios».
Su confesión involuntaria acababa de admitir frente a una iglesia llena de testigos que había estado involucrado en actividades fraudulentas durante años, pero Eduardo ya no estaba escuchando las palabras desesperadas de Santiago. Su atención se había dirigido hacia Rodrigo, quien súbitamente se había puesto de pie y se dirigía hacia la salida de la iglesia con movimientos nerviosos y apresurados. Algo la forma en que su supuesto mejor amigo se comportaba le dijo a Eduardo que Rodrigo sabía más de lo que había admitido, y que tal vez no era solo un cómplice en este plan, sino algo mucho más complicado. «Rodrigo, no te vayas», gritó Eduardo, su voz resonando por toda la iglesia. «Si realmente fuiste mi amigo alguna vez, al menos ten el valor de explicarme por qué hiciste esto». Rodrigo se detuvo en la puerta, sus hombros temblando visiblemente. Cuando se volteó, Eduardo pudo ver lágrimas corriendo por su rostro, una expresión de dolor genuino que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de Santiago y Sofía. «Eduardo, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Al principio, Santiago solo me pidió que obtuviera información sobre tu trabajo, sobre tus rutinas. Me dijo que era para una investigación de antecedentes laboral rutinaria. Cuando me di cuenta de que estaba plantando evidencia para incriminarte, ya era demasiado tarde. Me amenazó con destruir a mi familia si no seguía cooperando». La confesión de Rodrigo añadió otra capa de complejidad a la situación. No era simplemente un traidor codicioso, sino otra víctima de la manipulación de Santiago. Eduardo sintió una mezcla confusa de alivio y dolor. Por un lado, su amigo de la infancia no lo había traicionado completamente por elección propia, pero por otro lado, había permitido que el miedo lo convirtiera en cómplice de un plan que podría haber destruido su vida para siempre. Carmen, que había permanecido al lado de Eduardo durante toda esta revelación, súbitamente se dirigió hacia Santiago con una determinación feroz. «Hay algo más que necesitas saber sobre mi hermano», le dijo directamente al empresario corrupto. «Mientras tú estabas ocupado orquestando este plan elaborado, Eduardo ha estado trabajando en secreto con un detective privado durante los últimos 3 meses. Tenía sospechas sobre el comportamiento extraño de Sofía y Rodrigo, y decidió investigar por su cuenta». Eduardo miró a su hermana con sorpresa total. Él nunca había contratado a ningún detective privado, nunca había sospechado nada lo suficientemente específico como para justificar una investigación profesional. Pero la forma en que Carmen lo miraba, con una mezcla de complicidad y urgencia, le dijo que necesitaba seguir su historia, que había una razón importante por la cual ella estaba mintiendo en este momento. «El detective ha estado documentando todas las actividades fraudulentas, todas las reuniones secretas, y especialmente las conexiones de Santiago con funcionarios corruptos», continuó Carmen, su voz haciéndose más fuerte y más convincente con cada palabra. «Todo está grabado, todo está fotografiado, y todo ya está en manos de las autoridades federales que no pueden ser compradas con dinero de construcción». Santiago se quedó completamente inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si realmente existía evidencia documentada de sus actividades criminales, especialmente sus conexiones con funcionarios corruptos, entonces su red de protección se desmoronaría completamente. No importaba cuánto dinero tuviera o cuántas conexiones locales poseyera, las autoridades federales eran un oponente completamente diferente, pero entonces sucedió algo que nadie en la iglesia había anticipado. Sofía, que había permanecido relativamente callada durante los últimos minutos, súbitamente se dirigió hacia Santiago con una expresión de furia absoluta. «¿Me estás diciendo que me hiciste destruir mi relación, humillarme públicamente y arruinar mi reputación para siempre, por un plan que ya estaba condenado al fracaso desde el principio?», le gritó con una voz llena de veneno. Sin previo aviso, Sofía bofeteó a Santiago con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la iglesia. «Nunca me dijiste que Eduardo ya estaba investigando. Nunca me dijiste que había evidencia en su contra desde el principio. Me convertiste en una idiota frente a toda esta gente por nada». Su rabia era palpable, y Eduardo se dio cuenta de que incluso Sofía había sido manipulada hasta cierto punto, utilizada como una herramienta en el plan de Santiago sin conocer todos los detalles. La situación había llegado a un punto de caos total. Santiago trataba desesperadamente de recuperar el control, Rodrigo lloraba en la puerta de la iglesia, Sofía gritaba acusaciones, y los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar lo que claramente se había convertido en evidencia de múltiples delitos. Eduardo, parado en el centro de este huracán emocional, finalmente comenzó a entender que tal vez, después de todo, no era la víctima indefensa que había creído ser durante toda esta experiencia traumática, pero justo cuando parecía que la situación no podía volverse más intensa, se escucharon sirenas acercándose a la iglesia. Alguien había llamado a las autoridades, y el sonido de esas sirenas prometía que esta historia estaba a punto de tomar un giro aún más dramático del que nadie había anticipado. Las palabras del sacerdote cayeron como un rayo en medio de la tormenta emocional que ya había devastado a Eduardo. Su padre, quien supuestamente había muerto en un accidente cuando él tenía solo 8 años, seguía siendo un misterio doloroso en su vida.
Su madre nunca había querido hablar mucho sobre él, siempre cambiando el tema cuando Eduardo hacía preguntas sobre su herencia o sobre por qué vivían con tan pocos recursos si su padre había sido un hombre trabajador. Tu padre era propietario de varios terrenos en las afueras de la ciudad, continuó el sacerdote con voz temblorosa. Terrenos que ahora valen millones debido al desarrollo urbano que se ha expandido hacia esa área. Santiago ha estado tratando de comprar esas propiedades durante años, pero legalmente siguen siendo tuyas. El problema es que los documentos originales de propiedad desaparecieron hace mucho tiempo, y sin ellos, es casi imposible reclamar lo que te pertenece. Eduardo sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Durante años había vivido modestamente, trabajando duro para llegar a fin de mes, sin saber que era el legítimo propietario de terrenos que valían una fortuna. Santiago no solo había orquestado esta elaborada traición para humillarlo, sino que había estado tratando de robarle una herencia que ni siquiera sabía que poseía. Todo comenzaba a tener sentido: la relación falsa con Sofía, la manipulación de Rodrigo, el fraude plantado en su trabajo, todo había sido parte de un plan para desacreditarlo antes de que pudiera descubrir la verdad sobre su herencia. Los documentos están en la sacristía, dijo el sacerdote, mirando directamente a Santiago con una expresión de desafío que sorprendió a todos los presentes. Tu padre me los confió antes de morir, con instrucciones específicas de entregarlos a Eduardo cuando cumpliera 30 años o cuando alguien tratara de robarle lo que le pertenece. Creo que hoy califican ambas condiciones. La confesión del sacerdote fue como una bomba que destruyó completamente los planes de Santiago. Santiago se puso pálido por primera vez desde que había entrado a la iglesia. Su aire de confianza y superioridad desapareció instantáneamente, reemplazado por una expresión de pánico mal disimulado. «Eso es imposible», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Esos documentos fueron destruidos hace años. Yo mismo me aseguré de eso cuando compré la propiedad a través de intermediarios». Su confesión involuntaria acababa de admitir frente a una iglesia llena de testigos que había estado involucrado en actividades fraudulentas durante años, pero Eduardo ya no estaba escuchando las palabras desesperadas de Santiago. Su atención se había dirigido hacia Rodrigo, quien súbitamente se había puesto de pie y se dirigía hacia la salida de la iglesia con movimientos nerviosos y apresurados. Algo la forma en que su supuesto mejor amigo se comportaba le dijo a Eduardo que Rodrigo sabía más de lo que había admitido, y que tal vez no era solo un cómplice en este plan, sino algo mucho más complicado. «Rodrigo, no te vayas», gritó Eduardo, su voz resonando por toda la iglesia. «Si realmente fuiste mi amigo alguna vez, al menos ten el valor de explicarme por qué hiciste esto». Rodrigo se detuvo en la puerta, sus hombros temblando visiblemente. Cuando se volteó, Eduardo pudo ver lágrimas corriendo por su rostro, una expresión de dolor genuino que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de Santiago y Sofía. «Eduardo, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Al principio, Santiago solo me pidió que obtuviera información sobre tu trabajo, sobre tus rutinas. Me dijo que era para una investigación de antecedentes laboral rutinaria. Cuando me di cuenta de que estaba plantando evidencia para incriminarte, ya era demasiado tarde. Me amenazó con destruir a mi familia si no seguía cooperando». La confesión de Rodrigo añadió otra capa de complejidad a la situación. No era simplemente un traidor codicioso, sino otra víctima de la manipulación de Santiago. Eduardo sintió una mezcla confusa de alivio y dolor. Por un lado, su amigo de la infancia no lo había traicionado completamente por elección propia, pero por otro lado, había permitido que el miedo lo convirtiera en cómplice de un plan que podría haber destruido su vida para siempre. Carmen, que había permanecido al lado de Eduardo durante toda esta revelación, súbitamente se dirigió hacia Santiago con una determinación feroz. «Hay algo más que necesitas saber sobre mi hermano», le dijo directamente al empresario corrupto. «Mientras tú estabas ocupado orquestando este plan elaborado, Eduardo ha estado trabajando en secreto con un detective privado durante los últimos 3 meses. Tenía sospechas sobre el comportamiento extraño de Sofía y Rodrigo, y decidió investigar por su cuenta». Eduardo miró a su hermana con sorpresa total. Él nunca había contratado a ningún detective privado, nunca había sospechado nada lo suficientemente específico como para justificar una investigación profesional. Pero la forma en que Carmen lo miraba, con una mezcla de complicidad y urgencia, le dijo que necesitaba seguir su historia, que había una razón importante por la cual ella estaba mintiendo en este momento. «El detective ha estado documentando todas las actividades fraudulentas, todas las reuniones secretas, y especialmente las conexiones de Santiago con funcionarios corruptos», continuó Carmen, su voz haciéndose más fuerte y más convincente con cada palabra. «Todo está grabado, todo está fotografiado, y todo ya está en manos de las autoridades federales que no pueden ser compradas con dinero de construcción». Santiago se quedó completamente inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar.
Si realmente existía evidencia documentada de sus actividades criminales, especialmente sus conexiones con funcionarios corruptos, entonces su red de protección se desmoronaría completamente. No importaba cuánto dinero tuviera o cuántas conexiones locales poseyera, las autoridades federales eran un oponente completamente diferente, pero entonces sucedió algo que nadie en la iglesia había anticipado. Sofía, que había permanecido relativamente callada durante los últimos minutos, súbitamente se dirigió hacia Santiago con una expresión de furia absoluta. «¿Me estás diciendo que me hiciste destruir mi relación, humillarme públicamente y arruinar mi reputación para siempre, por un plan que ya estaba condenado al fracaso desde el principio?» Le gritó con una voz llena de veneno. Sin previo aviso, Sofía bofeteó a Santiago con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la iglesia. «Nunca me dijiste que Eduardo ya estaba investigando. Nunca me dijiste que había evidencia en su contra desde el principio. Me convertiste en una idiota frente a toda esta gente por nada». Su rabia era palpable, y Eduardo se dio cuenta de que incluso Sofía había sido manipulada hasta cierto punto, utilizada como una herramienta en el plan de Santiago sin conocer todos los detalles. La situación había llegado a un punto de caos total. Santiago trataba desesperadamente de recuperar el control, Rodrigo lloraba en la puerta de la iglesia, Sofía gritaba acusaciones, y los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar lo que claramente se había convertido en evidencia de múltiples delitos. Eduardo, parado en el centro de este huracán emocional, finalmente comenzó a entender que tal vez, después de todo, no era la víctima indefensa que había creído ser durante toda esta experiencia traumática, pero justo cuando parecía que la situación no podía volverse más intensa, se escucharon sirenas acercándose a la iglesia. Alguien había llamado a las autoridades, y el sonido de esas sirenas prometía que esta historia estaba a punto de tomar un giro aún más dramático del que nadie había anticipado. Las sirenas se hicieron cada vez más fuertes hasta que finalmente se detuvieron justo afuera de la iglesia. Eduardo podía ver las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de vidrio emplomado, creando un ambiente casi surreal en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Los agentes federales entraron con autoridad, dirigiéndose directamente hacia Santiago, quien había perdido completamente su compostura anterior y ahora parecía un hombre derrotado. «Santiago Herrera está arrestado por fraude, extorsión y conspiración criminal», anunció el agente principal mientras le colocaba las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio». Eduardo observaba la escena con una mezcla de satisfacción y incredulidad. El hombre que había orquestado la destrucción de su vida ahora era llevado esposado frente a todos los invitados de su boda, muchos de los cuales grababan cada segundo con sus teléfonos. Carmen se acercó a su hermano con una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. «Eduardo, tengo que confesarte algo», le dijo mientras los agentes continuaban con los arrestos. «Realmente contraté a ese detective privado hace 3 meses. Había notado cambios extraños en tu comportamiento, la forma en que Sofía y Rodrigo actuaban cuando estaban juntos, y decidí investigar por mi cuenta. Nunca imaginé que descubriríamos algo tan grande como esto». Eduardo abrazó a su hermana con lágrimas en los ojos, finalmente entendiendo que no había estado completamente solo durante esta pesadilla. Su hermana menor había estado protegiéndolo desde las sombras, asegurándose de que cuando llegara el momento crucial, él tuviera las herramientas necesarias para defenderse. «Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo mismo sabía en qué creer», le susurró al oído. Rodrigo se acercó lentamente, con una expresión de remordimiento genuino en su rostro. «Eduardo, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que mi amistad contigo siempre fue real. El miedo me convirtió en un cobarde, pero nunca dejé de considerarte mi hermano». Eduardo lo miró durante un largo momento antes de extender su mano. «Vamos a necesitar tiempo para reconstruir la confianza, pero creo que mereces una segunda oportunidad». El sacerdote regresó de la sacristía con una caja antigua llena de documentos. «Estos son los papeles de propiedad de tu padre», le dijo a Eduardo con una sonrisa paternal. «También hay cartas que escribió para ti, explicando por qué tuvo que mantener en secreto la existencia de estos terrenos. Temía que alguien tratara de hacerte daño por ellos, y por desgracia, tenía razón. Sofía fue arrestada como cómplice, pero antes de ser llevada, se acercó a Eduardo una última vez. «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos», le dijo con lágrimas genuinas. «Santiago me prometió una vida que nunca podría haber tenido contigo, pero ahora me doy cuenta de que destruí algo real por una ilusión». Eduardo la miró con compasión, entendiendo que ella también había sido víctima de la manipulación de Santiago, aunque sus decisiones siguieran siendo su responsabilidad. 6 meses después, Eduardo estaba parado en uno de los terrenos que había heredado de su padre, viendo cómo se construía un complejo de viviendas asequibles que él había decidido desarrollar. Los millones que había ganado de la venta de parte de las propiedades le habían dado la libertad financiera que nunca había soñado, pero más importante aún, le habían dado la oportunidad de ayudar a familias trabajadoras a tener sus propias casas. Carmen trabajaba ahora como su socia en el negocio inmobiliario, y Rodrigo,
Después de meses de terapia y trabajo comunitario, había demostrado que merecía una segunda oportunidad. Juntos habían creado algo más valioso que el dinero, una empresa que realmente hacía una diferencia positiva en su comunidad. La humillación en el altar había sido la experiencia más dolorosa de su vida, pero también había sido el catalizador que lo llevó a descubrir su verdadero propósito. Eduardo había aprendido que a veces los momentos más oscuros pueden revelar verdades que cambian todo para mejor, y que las traiciones pueden convertirse en bendiciones disfrazadas cuando nos enseñan quiénes son realmente las personas que vale la pena tener en nuestras vidas.